Eh, Antes quisiera preguntarles algo sobre la situación escuché de que eh, posiblemente podía haber un paro a partir de mañana. ¿Eso es verídico o solamente un rumor? Es verdad, profe. Ah, sí. Bueno, todavía no se sabe, pero O sea, mañana se... O sea, de poder puedo. mañana se hace el ampliado, según entendí en la última asamblea, y va a depender de eso. Sí, Ah, ya. ¿Y ustedes de ingeniería matemática, porque es a nivel global, cierto? sí, universidad. ¿Ustedes de ingeniería matemática también están disconformes con la forma en que se han llevado las cosas o son las otras carreras las que están más disconformes? Silencio. Al Entiendo. menos no sé si en este ramo, la verdad, y no sé si en nuestra generación, pero había, habían casos en otras carreras, o sea, en otras carreras, en otras generaciones como los cachorros de este año y en generaciones más mayores, Ujú. en donde habían profes que habían puesto poco menos que color por grabar las clases y habían habido problemas. Entonces, al menos no sé si en esta generación, la nuestra, con esta Sí. clase había problemas, porque no sé si problemas se han sido como cosas como muy grandes, Ujú. pero creo que sí, como ingeniería de matemática, sí, creo que había disconformidad en la forma en cómo se habían llevado el tema de clase online. Y O también de sea, becas, claro. hay una, hay una cosa que yo les puedo decir, digamos, y es que legalmente, ¿cierto? Eh, no se puede obligar a un profesor a grabar su clase. Eso es lo que he escuchado de las autoridades, digamos. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista y considerando la situación que estamos, yo creo que es adecuado grabar las clases porque de repente hay personas que están cuidando, no sé, ancianos o qué sé yo, y de repente por un problema así ajeno a su voluntad tienen que perderse la clase, entonces tienen la opción de verla nuevamente. Y también si, si por algún motivo el alumno no entendió una cierta parte de la clase, tiene la opción de verla nuevamente y quizás viéndola en la segunda o tercera vez consiga entender. Entonces o pasa el tiempo, por ejemplo, pasa un mes, 2 meses, y ya se me olvidó tal definición y tengo que estudiar para el examen, entonces escuchar de nuevo de repente me puede ayudar. Entonces, del punto de vista, digamos, didáctico, es muy bueno. Pero claro, también hay personas que no les gusta que las graben, que piensan que están invadiendo su privacidad, digamos, o sus derechos de autoría, y también están en su derecho, pero yo estoy, digamos, en que viendo el costo-beneficio, estoy por grabar nomás y que ustedes tengan los materiales y todo eso, pero también respeto los que no están a favor de eso. Eh, y aparentemente, no lo puedo confirmar, la ley los ampararía, ¿no? Con eso, digamos. Y ahí entramos en los problemas, ¿no es cierto? Empiezan a chocar las posiciones, qué sé yo. Pero es eso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional antes que empecemos? Entonces comenzaremos. Eh, digamos que
Lo último que vimos nosotros fue el plano tangente, ¿ya? Y da una superficie que que aquí en el dibujo, ¿cierto? Está en azul, la superficie, y un punto en la superficie, que es el punto P, ¿cierto? Este puntito aquí. Existe, digamos, lo que es el plano tangente a la superficie en el punto. Y como nosotros ya habíamos estudiado, conocido un vector normal a un plano y un punto por donde pasa el plano, tenemos la ecuación del plano, que en el caso sería, ¿cierto? En R3, ¿cierto? Sería XZ menos el punto P contra el vector que es perpendicular a la superficie en el punto, que nosotros verificamos que era el gradiente de F en X0 y 0, Z0, ¿cierto? Esto igual a 0. Esa sería la ecuación del plano tangente. Y donde la superficie, ¿cierto? En este caso es dado por F de X y Z igual C. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que... Y dimos un ejemplo. ¿Ya? Entonces eso fue lo que hicimos la clase anterior. Lo último que hicimos en la clase anterior. Y ahora, este dibujo lo traje de la página de un libro, ¿cierto? Y este lo hice yo, ¿ya? Pero no está muy bueno, pero salvo. Entonces ahora lo que voy a mostrarles, o lo que les voy a definir, entonces voy a dar una definición. Entonces ahora vamos a estudiar, entonces la derivada direccional. ¿Okay? Entonces, me estoy mareando con los recursos del tablet. Bueno, tenemos una superficie, ¿cierto? Tenemos una superficie de la forma, esta superficie la vamos a llamar, o la vamos a expresar a través de esa ecuación, z igual a f de xy. Entonces, nosotros queremos, o sea, lo vamos a escribir de aquí a poquito, pero primero vamos a decir lo que significa la derivada direccional. Entonces, vamos a elegir una dirección que le vamos a llamar A, ¿ya? Esta es una dirección. ¿Ya? Esta dirección que está aquí, le vamos a llamar A, ¿cierto? Vector A. Y P va a ser este puntito que está aquí. ¿Ya? Hay una dirección A y un punto P. Entonces, nos están pidiendo, o sea, vamos a trazar el plano, ¿ya? El plano que pasa por P y va en la dirección de A y es perpendicular al plano XY. Profe, creo que hay gente esperando en la sala. Ah, gracias por avisar que no estaba mirando, estaba mirando el tablet. Avísenme nomás cuando
Hay alguien. Bueno, entonces, como les decía, en la dirección de A y pasando por P, paso un plano perpendicular al plano XY. Y lo intersecto con la superficie. ¿Ya? Lo intersecto con la superficie, que está en rojo. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar esta curva, la intersección. ¿Cierto? Esa curvita. Y esa curvita tiene una recta tangente. ¿Ya? Que la vamos a dibujar aquí con algún color. Vamos a elegir un color en café. Entonces, vamos a ver si me sale bien la recta. Entonces, esa va a ser la recta tangente a esa curva. ¿Ya? Bueno, la pendiente de esa recta es la que se llama derivada direccional de la función f en la dirección de A y en el punto P. ¿Ya? Es la pendiente de esa recta café que está ahí arriba. Entonces, ahora vamos a escribir eso. Entonces, definición. 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 Sea A un vector unitario. Quiere decir que es de norma 1. Entonces, se define la derivada direccional de f que va de u contenido. En general, en Rn, el dibujo es para una función que va de R2 en R. ¿Ya? Se define la derivada direccional de f en P. ¿Ya? Que está en U. Acá. Que está en U. Y en la dirección de A por, entonces aquí, la notación es la siguiente. Derivada direccional de la f en la dirección de A y en el punto P. Entonces, esa es la notación. Y la definición es límite cuando t tiende a 0 de f de P más TA menos f de P sobre T, siempre que existe el límite, ¿cierto? Siempre que exista el límite. Entonces, ese número que acabamos de definir es exactamente la pendiente de esta recta que está aquí, ¿cierto? La pendiente de esta recta que está aquí. Y una observación interesante es que, bueno, observación, ¿cierto? Vamos a las observaciones.
Observación. Observación. Note que la derivada parcial con respecto al vector SUI de la base canónica en un punto P es exactamente la derivada parcial nomás la que conocemos con respecto a XY en el punto P. Y es solamente, usted escribe la definición y da exactamente lo que estoy diciendo. Entonces esto para I de 1 hasta N. En particular, hagamos un caso particular. En particular, si N es igual a 2, ¿cierto? Vamos a tener que, por ejemplo, que de F en la dirección del vector 1,0 y en un punto x0 y 0 es simplemente de f a de x en x0 y 0. Y si ustedes escriben la definición de derivada direccional, les va a dar exactamente la definición que nosotros hicimos de derivada parcial. Entonces vamos a un ejemplo. Entonces, ejemplo. Ejemplo sea f de xy igual a x cuadrado más y cubo. Entonces, determine la derivada direccional de f en 1,2 y en la dirección de menos 1,3. Entonces, lo primero que observamos, que es la solución, ¿cierto? Solución. Entonces, lo primero que observamos es que la derivada direccional está definida para vectores unitarios, ¿no? Cuando la dirección es unitaria. En este caso no es unitaria, entonces lo que uno hace aquí es simplemente normalizar el vector. Entonces, la dirección debe normalizarse. O sea, A igual a menos 1,3 sobre la norma del vector, menos 1,3. Y esto es la norma de menos 1,3 es raíz de 1 más 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser raíz de 10. Entonces va a dar menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Y este sí que es unitario. Entonces ahora procedemos a calcular la derivada direccional. Entonces, una observación. Bueno, vamos a escribir, antes de calcular, vamos a hacer lo siguiente. Mira, note que la derivada direccional en la dirección de A y en el punto B, ¿cierto? Es el límite cuando t tiende a 0 de f de p más ta menos f de p, ¿cierto? Partido por t. ¿Ya? Como la f que tenemos aquí es diferenciable,
¿cierto? Entonces, eso quiere decir, por regla cadena, ¿cierto? Que esto también es diferenciable, eso que está ahí. F de P más TA es diferenciable. Y es la derivada del gradiente de F por la derivada que está dentro, ¿cierto? Que sería A. Entonces, nosotros podemos usar L'Hopital. Cuando F es diferenciable, podemos usar L'Hopital. Entonces, esto es igual a, seguimos acá, ¿cierto? Es igual a, mire, vamos a derivar la parte, arriba se anula, ¿cierto? Si hago t igual 0 se anula, si hago t igual 0 se anula abajo. F de P es constante. Entonces, cuando derivo, me va a quedar, usando regla cadena, abajo 1, ¿cierto? Y arriba me va a quedar gradiente de F, me faltó escribir el límite, ¿cierto? Entonces el límite cuando t tiende a 0 de F, o sea, gradiente de F en P más TA, ¿cierto? Producto interno con la derivada que está dentro. La derivada de P más TA es A. ¿Ya? Y esto evaluado en t igual 0, ¿cierto? Y dividido por 1. ¿No es verdad? ¿Y cuánto me da arriba entonces? Me da gradiente de F en P, ¿cierto? Si hago t igual 0, producto punto con A y abajo es 1, o sea, me queda eso. Entonces, para calcular la derivada direccional, cuando la F es diferenciable, es simplemente el gradiente de F en P, producto punto con A. Entonces, hagamos el producto, veamos quién es gradiente de F en P. Entonces, aquí voy a decir, por lo tanto, la derivada direccional de F con respecto a A en el punto P es igual al gradiente de F en P punto A, cuando en general esto, ¿cierto? F es diferenciable. Dicho esto, entonces, vamos a calcular el gradiente de F en P. Entonces, primero, el gradiente de F en un punto cualquiera es la derivada con respecto a x en la primera coordenada. La función era x cuadrado más y cubo, cuadrado más y cubo. Entonces queda 2x y aquí queda 3y cuadrado. Entonces el gradiente de F en P, ¿quién era P? 1,2. Entonces 1,2. Eso me queda 2,12, ¿cierto? 3 por 4, 12. Entonces 2, 12. Y tenemos que ver ahora cuánto vale. Bueno, el A lo tenemos. Y A, entonces por lo tanto, la derivada direccional de la F con respecto a en la dirección de A y en el punto P es el gradiente de F en P, que es 1,2, entonces 2,12 y producto punto con A. Y A era menos 1 sobre raíz de 10 y 3 sobre raíz de 10. Entonces, menos 1 sobre raíz de 10 y 3 sobre raíz de 10. Y entonces, el 1 sobre raíz de 10 puede salir, entonces queda 1 sobre raíz de 10 por acá. Y queda menos 2 más 36, ¿cierto? 12 por 3, 36. Y entonces esto es igual a 34 sobre raíz de 10. Y esa es la derivada direccional. Una observación
una observación muy interesante es la siguiente, otra observación. Esa observación. Entonces, cuando f es diferenciable, tenemos que la derivada direccional es la dirección de A. Y en el punto P es gradiente de f en P producto punto con A. Eso es lo que tenemos. Pero el gradiente de f en P contra el vector A, no olvidemos que el vector A es unitario, ¿ya? Y cuando nos pide una derivada direccional y el vector que nos da de dirección no es unitario, tenemos que normalizar, dividimos por su norma. Ese es lo que se hace. Vamos a arreglar esta, aquí quedó feo. Ok, entonces, esto es coseno de teta. ¿Ustedes se acuerdan de esa formulita? Y multiplicado, ¿cierto? Por la norma del gradiente de f en P. Y multiplicado por la norma de A. Por lo tanto, esto es simplemente, como la norma de A es 1, entonces esto es coseno de teta por la norma del gradiente de f en P. Bueno, esto tiene fuertes consecuencias. La primera es la siguiente. Entonces, ¿cuándo el coseno es máximo? Cuando vale 0, ¿cierto? Cuando teta vale 0. Y eso significa entonces que el ángulo entre A y gradiente de f en P es 0. ¿Ya? O sea, la derivada direccional va a ser máxima cuando teta es 0 y eso es cuando A tiene la misma dirección que el gradiente. Entonces, coseno, la función coseno de teta es máxima cuando teta es igual a 0 y es mínima cuando teta es igual a pi. Entonces, cuando teta es igual a pi, quiere decir que están en direcciones opuestas, ¿cierto? Están en direcciones opuestas. Entonces, por lo tanto, o sea, consecuentemente, ¿cierto? Consecuentemente, la derivada, esto sí es mayúscula. Consecuentemente, ¿cierto? La derivada direccional es máxima cuando A tiene la misma dirección del gradiente, pero A tiene norma 1, entonces está dividido por la... Hay un solo vector que tiene la dirección del gradiente y tiene norma 1. Y es mínima cuando teta igual a pi, o sea, cuando están en dirección opuesta.
pero el vector direccional, ¿cierto? Tiene norma 1, entonces es cuando A es igual a menos y además tenemos otra cosa más. Fíjense que si además podemos decir cuánto vale, ¿ya? ¿Cuánto vale la derivada direccional? Fíjense que en el caso de ser máxima, entonces, ¿cuánto va a ser su valor? Tenemos gradiente de f en p contra el vector a. Entonces, gradiente de f en p sobre la norma del gradiente de f en p. Y esto es la norma del gradiente de f en p al cuadrado sobre la norma del gradiente de f en p. Y esto es igual a simplemente gradiente de f en p. Y en el caso de ser mínima, vamos a tener gradiente de f en p contra el vector a, que en el caso de ser mínima es menos el gradiente de f en p y por la norma del gradiente de f en p. Y esto es igual, ¿cierto?, a menos la norma del gradiente de f en p. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si volvemos al dibujo que teníamos antes, o podemos redondear la información, si te preguntan, determine la dirección en que la derivada direccional es máxima y vea su valor, entonces tú dices, bueno, yo sé que es máxima en la dirección del gradiente normalizado, o sea, gradiente de f en p sobre la norma del gradiente de f en p. Y el valor que tiene la derivada direccional es la norma del gradiente de f en p. Análogamente, ¿cierto? Me piden en qué dirección la derivada direccional es mínima. En la dirección de menos el gradiente, ¿ya? Dividido por su norma. ¿Y cuál es su valor? ¿Cuánto vale la derivada direccional en esa dirección y en el punto? Menos la norma del gradiente de f en p. Eso sería, digamos, en plata. Y una observación interesante es que si volvemos al dibujo inicial, este de aquí, cuando ustedes se paran en el punto P, o sea, no en el punto P que está aquí abajo, sino que en este de aquí arriba, ¿cierto? Cuando se paran en ese punto, tú podrías estar parado en un cerro, ¿cierto? Y la superficie del cerro sería la superficie, la función. Entonces, la dirección del gradiente te dice en qué dirección tengo que ir para que la pendiente del cerro sea más alta. En el caso del dibujo, es en esta dirección, ¿cierto? En esa dirección. Crece con mayor rapidez. ¿Ya? Y obviamente, donde tengo mayor decrecimiento es en la dirección de menos el gradiente, y la pendiente es negativa. ¿Ya? Entonces, es más o menos lo que te está diciendo es
¿En qué dirección tengo que ir para ir con la mayor pendiente posible y en qué dirección tengo que ir para ir con la menor pendiente posible? ¿Ok? Y un ejemplo que se los dejo de ejercicio. Ejemplo. Entonces, sea f de xy z igual a z menos e a la x seno de y p igual a ln de 3, 3 pi medios, menos 3. Entonces, A determine la derivada direccional en la dirección de 1, 2, 2, ¿cierto? Y en el punto P. Entonces, B determinar en el punto P cuando la derivada direccional es máxima y cuando es mínima. Entonces, primero, un poco de ayuda para resolver el problema. El A que van a tener que considerar por aquí, ¿cierto? El vector unitario, no es este que está aquí, ¿ya? Es el normalizado, o sea, es 1, 2, 2 sobre la norma de 1, 2, 2, que es 4 más 4 más 1, sería raíz de 10 también, igual que el ejercicio anterior. Ese es el vector A que van a tener que... El P sí está bien, pero el A, para la fórmula, ¿cierto? Es ese que está ahí. Y entonces van a tener que determinar cuánto es máximo y cuánto es mínimo. ¿Ya? Y en realidad está, a ver, determinar en el punto P cuánto vale. ¿Ah? Aquí es cuánto vale. ¿Cuánto vale la derivada accional? Ah, no, no está bien. No cuando estaba bien. Está bien. Determinar el punto P cuándo la derivada direccional es máxima y cuándo es mínima. Entonces tú vas a tener que decir en qué dirección. ¿Ya? Entonces eso ya está descrito, digamos, en esta parte, ¿cierto? En esta parte está descrito. ¿Ya? Entonces vas a tener que calcular esto y vas a tener que calcular esto. Entonces va a ser máxima en esta dirección y su valor va a ser este, y va a ser mínima en esta dirección y su valor va a ser ese. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a tener que usar para resolver este ejercicio. Ok.
Ahora vamos a hablar sobre derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Entonces, tenemos que introducir, antes de presentar el teorema más importante en este contexto, vamos a introducir notaciones. Entonces, notaciones. Entonces, veamos, introduzcamos algunas notaciones. Por ejemplo, ¿qué entendemos por d cuadrado f a dx cuadrado? ¿Qué entendemos por ese símbolo? Esto entendemos como... No lo entendemos así. Esto lo entendemos como la derivada parcial con respecto a x de f a dx, que es lo que ya conocemos. ¿Ok? ¿Qué entendemos por ejemplo, a dx a dy? Esto entendemos como la derivada con respecto a x de f a dy. ¿Qué entendemos por la derivada, por ejemplo, derivada, vamos a hacer algo un poco más diferente? Por ejemplo, la derivada tercera con respecto a z cuadrado y con respecto a x, por ejemplo. Entonces, esto es, tengo mi df a dx primero, y a este le dejo caer, ¿cierto?, la segunda derivada con respecto a z, que ya definí, aquí definí de qué forma es la segunda derivada. Entonces, aquí tengo la segunda derivada con respecto a z, dos veces, ¿cierto? Entonces, no tengo que seguir, no tengo que expresar más este, porque ya dije ya cómo se deriva con respecto a, dos veces con respecto a una variable. ¿Ok? Entonces, esa es lo que significan estos símbolos. También podría haber algo así, por ejemplo, podría haber también algo así. Q, F, y aquí de X, de Y, de Z, por ejemplo. Entonces esto es de F a de Z. Entonces ahora lo derivo esto con respecto a Y, ¿cierto? Y el resultado, ¿cierto? Lo derivo con respecto a Z. El primero, el último es con respecto a X, disculpe. Este es X. Entonces, este es el que se deriva primero. ¿Ya? Es el que se deriva primero y después vienen los que vienen. ¿Ya? De a poco uno se va acostumbrando a este tipo de notación. Entonces aquí voy a poner etcétera, digamos. Cuando estoy derivando, por ejemplo, estoy en Rn, por ejemplo, en Rn.
en Rn, por ejemplo, ¿qué significa la derivada cuarta de f con respecto a x? Eso es un símbolo nomás, x cuarta. Significa simplemente de f a de x, esto con respecto a x, ya van 2, esto con respecto a x, ya van 3, y voy a tener que hacerme un poco de espacio, ¿cierto? Y aquí, y esto con respecto a x. Y esto sería, y voy a poner x1 para que estoy derivando con respecto a la primera variable. Y aquí sería entonces la derivada cuarta de f con respecto a x1. Se pone el 4, digamos, para... es un símbolo, ¿no? Es como el que usé aquí, ¿no? O aquí. Es un símbolo, ¿no? O también, por ejemplo, ¿qué sería d cuadrado f con respecto a x sub y x sub j en Rn? Entonces esto sería de f a de xj, y eso lo derivo con respecto a x. ¿Ya? Esa es la... Entonces, el primero del lado derecho dice con respecto a quién derivo primero. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí, este es el primero, ¿cierto? Entonces derivo la f con respecto a esa variable primero, y después derivo con respecto a la otra. ¿Ya? Ese es el orden. Y ahora viene un teorema relevante, ¿cierto? Una vez que ya hablamos de cómo se derivan. Lo anterior en el supuesto que existan las derivadas, ¿cierto? Porque si no hay derivadas parciales, ¿cómo vamos a derivar? Entonces, sea f sea f de u contenido en R2 en R, ¿cierto? Como siempre, u abierto en R2, ¿cierto? Supongamos que existen las derivadas parciales. Entonces, de f a de x, de f a de y, las derivadas de segundo orden también. ¿Ya? Existen esas derivadas y son continuas. Entonces, la derivada con respecto a x con respecto a y es igual a la derivada, ¿cierto? Con el orden cambiado. ¿Ya? O sea, si una función tiene derivadas parciales y tiene derivadas parciales de segundo orden, ¿cierto? Y son continuas, ¿cierto? Existen las derivadas parciales y son continuas, entonces las derivadas mixtas son iguales.
como un corolario, si f da de un abierto de Rn-R, ¿cierto? Está abierto también, o abierto. Entonces, suponga que existen las derivadas parciales de f a de x sub i, de f xj, de f con respecto a i xj, coma, de f con respecto a xj, no me gustó, xi, y son continuas. Entonces, las derivadas mixtas son iguales también. X sub i, xj, xj, xi. ¿Ok? Esto es una igualdad en U. ¿Ya? Para X y en U. O para X, no para X, si estoy en Rn, para X en U. Se supone que uno está evaluando el argumento, pero suele no hacerlo. La demostración difícil es la primera. Ese es el teorema que está arriba. La demostración fácil es en Rn. ¿Por qué? Porque solo a modo de juego. Solo a modo de juego. Tú puedes definir, por ejemplo, g de xi, lo puedes definir como f de x1, sigue acá. Por aquí va a estar el x sub i, ¿cierto? Después sigue acá. Por acá va a estar el xj. Y sigues para allá y llega al xn, ¿cierto? Pero donde está el xi pones x. Entonces pones x. Y en el lugar del xj, ¿cierto? Pones si. Si ustedes se acuerdan, las derivadas parciales tienen la gracia que si uno deriva con respecto a las variables, las otras se consideran constantes. Entonces yo aplico el teorema, el primer teorema, este que está aquí, ¿cierto? Lo aplico para G. Entonces voy a demostrar exactamente lo que quiero, lo que tengo aquí abajo, el corolario. ¿Ya? Porque en este corolario, lo que tiene vida solamente está en el lugar xi y en el xj. Porque cuando derivo acuérdense, las derivadas parciales, uno deriva con respecto a una variable y las otras se consideran constantes. Entonces, por eso es que el teorema difícil en su demostración, ¿cierto? Que necesita un argumento. El primero, el segundo es una consecuencia directa. ¿Ok? Ok. Entonces, para terminar, voy a redactarles un ejercicio para que se entretengan. Entonces tarea. Sea x igual a r coseno teta y igual r seno teta.
y defina f de xy igual a g de r teta. ¿Ok? Entonces el ejercicio consiste en muestre que de f a de x cuadrado, ¿cierto? Más de f a de y cuadrado es igual a la derivada con respecto a g, o sea, con respecto a r cuadrado, ¿cierto? La derivada de g con respecto a r cuadrado, más 1 sobre r, la derivada de g con respecto a r, ¿cierto? Y más 1 sobre r cuadrado, la segunda derivada de g, ¿cierto? Con respecto a teta cuadrado. Bueno, esto que está aquí, esto que está aquí es conocido como el laplaciano. ¿Mm? Disculpen. Esto es como el conocido por el laplaciano de f. ¿Ya? Es laplaciano de f. Esta expresión de aquí. ¿Ya? Ese es conocido como el laplaciano. Y esto de acá, ya hice una. Entonces esta es la derivada. Y esto de acá, esto de aquí, es el laplaciano en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces esa es la gracia que tiene el ejercicio. En el fondo es pasar el laplaciano en coordenadas cartesianas, pasarlo a coordenadas polares. Cuando ustedes están trabajando en una cierta ecuación, ¿cierto? Y las soluciones son radiales, o sea, ¿qué significa radial? Que la posición angular no cuenta, es constante con respecto a la posición angular. Y hay muchos problemas que tienen soluciones radiales, ¿ya? Y en ese caso, como la solución es radial, no depende del ángulo, entonces esto de aquí, ahí la embarré de nuevo. Entonces esto es, ¿cuánto era? 1 sobre r cuadrado. Entonces era 1, ¿cierto? Sobre r cuadrado. Más. Entonces, esto de aquí sería 0, porque la derivada con respecto a teta, como no hay dependencia en teta, las soluciones dependen de su radio solamente. O sea, eso quiere decir, para que me entiendan, por ejemplo, si estoy en R2, estoy en R2 y coloco, ¿qué significa que la función sea radial? Significa que, por ejemplo, si me doy un círculo, la función en ese círculo es constante, en este círculo es constante, en este círculo es constante. Eso significa que es radial la función. O sea, no depende de la posición angular, voy cambiando el ángulo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este círculo voy cambiando el ángulo y la función tiene el mismo valor. O sea, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo y la función tiene el mismo valor. Eso significa una función radial. ¿Ok? Entonces, resuelvan ese problemita. ¿Ya?
Y el significado es que van a estar cambiando el laplaciano en coordenadas cartesianas, que el que está al lado izquierdo, lo van a estar pasando al laplaciano en coordenadas polares. ¿Ya? Y eso es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes quieren encontrar la solución de una ecuación parcial, que lo van a ver en un disco, por ejemplo. ¿Ya? Buscan soluciones radiales, entonces el teta desaparece y queda una ecuación ordinaria. Y queda más fácil de resolver. Esa es la gracia. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a comenzar con, ojalá no sea muy distante, ¿cierto? Vamos a comenzar con máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces, quedamos hasta aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta, podemos atenderla. ¿No hay preguntas? Ya han resuelto, han trabajado en las guías, ¿cierto? Sí. Tienen que, ya que estamos confinados, ¿cierto? Hay que aprovechar de profundizar, ya que no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, crecer en lo académico, ¿no? Ujú. Y a ustedes crecer en lo académico significa hacer las guías. ¿Han tenido clases con el ayudante? Sí, Sí, llevamos dos. dos, Ya. sí. Mañana es la otra. Mañana hay clase, ya. Voy a hablar entonces un rato más con él. Listo, chiquillos, entonces. Que estén muy bien y espero que nos veamos pronto para que no nos perjudiquemos Mm. en nuestro camino.